Hola, soy Juan Esquich, profesor del curso de Introducción a la Física, y en esta oportunidad vamos a ver lo que son los estándares y unidades. Una cantidad física es un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico. Algunas cantidades solo lo podemos definir describiendo la forma de medirlas, es decir, con una definición operatoria, como lo que sería el distancia o tiempo, y en otros casos la definimos describiendo la forma de calcularla a partir de otras cantidades medibles, como la rapidez promedio. Al medir una cantidad, siempre la vamos a comparar con un estándar de referencia, que define una unidad de dicha cantidad. El sistema de unidades empleado por los científicos e ingenieros en todo el mundo se denomina comúnmente como sistema métrico, aunque desde el año 1960 su nombre oficial es el Sistema Internacional, abreviado SI. En esta tabla presentamos algunas cantidades con las unidades básicas del sistema internacional y el símbolo representado. Longitud, que se mide en metros, masa, kilogramo, el tiempo, que se mide en segundos, la corriente eléctrica en amperes, la temperatura termodinámica en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. La idea es contar con unidades inmutables que los observadores puedan volver a utilizar en distintos lugares. Ahora, las definiciones de las unidades básicas del sistema métrico han ido evolucionando con los años, debido a que algunas de estas definiciones eran poco prácticas o difíciles de duplicar con precisión. Por ejemplo, el segundo en su momento estuvo definido como el tiempo que tardaba un péndulo de 1 metro de longitud en oscilar de un lado al otro. O el metro, que se definió originalmente como 1 partido por 10 millonésima parte de esta distancia, la distancia que existe entre el polo norte y el ecuador de la Tierra. Prefijos de unidades. En el sistema métrico, los nombres de las unidades adicionales se obtienen agregando un prefijo al nombre de la unidad fundamental. Por ejemplo, al metro le podemos añadir el milímetro, centímetro, decímetro, ¿ya? O kilómetro, ¿ya? Comúnmente usamos una notación exponencial. 1000 lo vamos a colocar como 10 elevado a 3, y 1 partido por 1000 va a ser 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Los múltiplos decimales son el deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, etc. Y los submúltiplos decimales son, por ejemplo, deci, centímetro, el más conocido, ¿cierto? Mili, milímetro, micrómetro, nanómetro, etc. Por ejemplo, una unidad de tiempo sería un femtosegundo, 10 elevado a menos 15 segundos. El tiempo. Desde 1889 hasta 1967, la unidad de tiempo se definió como cierta fracción del día solar medio. Esto significa que el tiempo promedio entre llegadas sucesivas del Sol al cenit. Pero esto es un promedio y va a depender de la posición del observador. El estándar actual, adoptado en 1967, es mucho más preciso. Se basa en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Al bombardearse con microondas de cierta frecuencia, el átomo de cesio sufre una transición entre estos dos estados. Entonces, un segundo se define como el tiempo en que tardan 9.192.631.770 ciclos de esta radiación de microondas. Es algo muy preciso. También podemos hablar del nanosegundo, que son 10 elevado a menos 9 segundos, que es el tiempo en que la luz recorre 0.3 metros. Microsegundo, que son 10 elevado a menos 6 segundos, que es el tiempo en que un transbordador espacial en la órbita recorre 8 milímetros. Y un milisegundo, que son 10 elevado a menos 3 segundos, que es el tiempo en que el sonido viaja 0,35 metros. Es interesante observar que aquí podemos comparar la velocidad de la luz con la velocidad del sonido. La velocidad de la luz recorre 0,3 metros en un nanosegundo, mientras que el sonido recorre una distancia aproximadamente similar, 0,35 metros, en un milisegundo. Mucho más lento. La longitud, si uno analiza la figura de la derecha, vamos a ver que la definición de metro ha ido cambiando con los años.
Las últimas definiciones son en el año 1960, donde se establece un estándar atómico para el metro. Se utiliza la longitud de onda de la luz anaranjada roja emitida por los átomos de kriptón en un tubo de descarga de luz. Usando este estándar, la rapidez de la luz en el vacío era de 299.792.458 metros por segundo. Esta definición se simplificó el año 1983 y hoy en día un metro es simplemente la distancia que recorre la luz en el vacío en ese tiempo, en 1 partido por 299.792.458 segundos. ¿Ya? Es algo bastante preciso. Un nanómetro son 10 elevado a menos 9 metros, son unas cuantas veces el tamaño del átomo más grande. Un átomo de hidrógeno, por ejemplo, son 0,1 nanómetros. Una cadena de 10 átomos forman un nanómetro. Un micrómetro son 10 elevado a menos 6 metros, que es el tamaño de algunas bacterias y células vivas. Un milímetro son 10 elevado a menos 3 metros, que es el diámetro del punto de un lápiz pasta. Un centímetro son 10 elevado a menos 2 metros, que es el diámetro del dedo meñique. Y un kilómetro son 10 elevado a 3 metros, que es un paseo de 10 minutos caminando. En esta figura podemos ver cantidades muy grandes, como 10 elevado a 26 metros, que es el límite del universo observable, la distancia del Sol, el diámetro de la Tierra, la dimensión humana, 1 metro aproximadamente, 10 elevado a menos 5 metros el diámetro de un glóbulo rojo, 10 elevado a menos 10 el radio de un átomo, y fíjense que de 10 elevado a menos 10 metros, que es el radio del átomo, llegamos a 10 elevado a menos 14, que es el radio del núcleo atómico. Por lo tanto, hay mucho vacío dentro del átomo, entre lo que es la frontera del átomo y lo que es su núcleo. La masa. El estándar de masa, el kilogramo, se definía hasta hace poco como un cilindro de aleación platino-iridio, que es el que está aquí, en esta figurita, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, cerca de París. Pero desde el año pasado, hace menos de un año, desde el 20 de mayo del 2019, se define el kilogramo al fijar el valor numérico de la constante de Planck, estando ya el metro y el segundo definidos según la velocidad de la luz. Más adelante vamos a ver un video, que es el que voy a colocar en la página de Moodle, donde se establece, se profundiza sobre este tema. Un kilogramo son 10 elevado a 3 gramos, un microgramo son 10 elevado a menos 6 gramos o 10 elevado a menos 9 kilogramos, que es la masa de una partícula pequeña de polvo. Un miligramo son 10 elevado a menos 3 gramos, es la masa de un grano de sal, como está aquí en la figura a la derecha, y un gramo son 10 elevado a menos 3 kilogramos. Es importante señalar que además del sistema internacional, existe también el sistema británico. El sistema británico de unidades se usa solo en Estados Unidos y unos cuantos países más. En la actualidad, las unidades británicas están definidas de la siguiente manera. Para longitud, ellos utilizan lo que es la pulgada, que son 2,54 centímetros exactamente, y para la fuerza ellos utilizan la libra, que son 4,44, 82, 21, 61, 52, 60 newton, exactamente. El newton, que se abrevia con una N mayúscula, es la unidad de fuerza en el sistema internacional, la vamos a usar en capítulos más adelante. La unidad británica del tiempo es el segundo, que se define igual que en el sistema internacional. Y en física, las unidades británicas se emplean solo en mecánica y en termodinámica. Bueno, eso ha sido todo por hoy.